amigos, siguiendo el grano de mostaza anterior, a la laicización de los católicos, que creo que pide una reflexión y un análisis mayor y más profundo. Quiero enfrentar algunas situaciones globales en las cuales nosotros estamos implicados. Una que es exterior y que aceptamos así tan fácil, que el Uruguay es un país laico. Bueno, el Uruguay no es un país laico. En todo caso, el Estado no es confesional. El Estado no es confesional como otros estados son confesionales. Todos los estados musulmanes son confesionales y profundamente, porque la ley del Islam no tiene separado, como sí tiene el cristianismo, lo político de lo religioso. Separado en el sentido de que tienen sus propios principios, aunque por supuesto se interrelacionan. No, para ello no está subordinado totalmente. De modo que Uruguay, ya digo, no es el Estado no es confesional, y por lo tanto no asume como Estado ciertas formas religiosas, ni sostiene. Cuando dice no sostiene religión alguna, no es que no sostenga en su hablar, sino que no sostiene económicamente a ninguna religión. Y eso está unido con la verdad que dice el artículo 5 de la Constitución actual. Todos los cultos, el lenguaje de la época, que tienen todas las religiones, son libres en la República, y bueno, el Estado no sostiene como de algún modo sostenía la Iglesia Católica en la Constitución de 1830, bastante mal sostenía, pero no cumplía mucho, pero sostenía. Bien, ahora bien, eso ni siquiera está definido, eso que se dice que el Estado es laico. Eso es un modo de leerlo. El Estado no es confesional y todos los cultos son libres, y por supuesto que hay un margen para interacción y para distintas posturas en la vida estatal. En los hechos, en el Uruguay, el Estado se volvió ateificante, haciendo como que no hay religión en la sociedad. Y eso no es verdad. Eso ni está en la Constitución, ni es verdad. Más aún, el Estado sostiene en esa libertad de cultos, reconoce que hay cultos, que hay religiones. Si quiere, con el lenguaje más moderno, regido por la libertad de culto y la libertad de religión, siempre que no vaya contra el bien común. Si yo difundo una religión que digo que hay que matar a todos los rubios, a todos los morochos, lo que sea, eso no es mi religión. Siempre, por supuesto, que no ataque los fundamentos del bien común y de la convivencia humana. Por lo tanto, el Estado reconoce las religiones, y cada una, según, yo le voy a entrar en todas, según su estructura, formación. Lo propio de la religión católica es que es una iglesia, no es una religión de unas ideas. El católico tiene ideas, y alguno puede decir que está de acuerdo con esas ideas, pero ser católico es pertenecer públicamente, no como otras sociedades que son secretas, se pertenece y se depende con muchos compromisos secretos. No, públicamente se sabe cuáles son los compromisos en la Iglesia Católica, públicamente, porque creemos que Jesús, ese personaje histórico que nosotros reconocemos como el ungido de Dios, que eso es el Cristo, él deja una iglesia, él deja un pueblo. Eso es la fe católica. Supongo que Jesús es el Cristo, es el rey mesiánico, y tiene un pueblo, y que él lo estructura, ese pueblo, precisamente eligiendo a los apóstoles. Fíjese que todo el Evangelio es una trama
de Jesús que se manifiesta de palabra y de obras, y Jesús que va instituyendo ese pueblo nuevo, que no son solamente discípulos, seguidores, de alguna forma, sí, también por supuesto todos los discípulos entran en ese pueblo, pero creen en él, pero toma a los apóstoles, él crea ese cuerpo, él le llama apóstoles, significa enviados, él a ellos les da la palabra, vayan y enseñen a cumplir todo lo que yo les he mandado, a ellos les da los actos principales de ese pueblo, que son los sacramentos, se entra a ese pueblo por el bautismo, y supone siempre ese pueblo estar en comunión, y una comunión que implica también la obediencia, no es igual que un club o una sociedad en común, sí, es una sociedad, pero se entra también en el reconocimiento de la autoridad apostólica, en lo que le corresponde. Dios es Dios, los apóstoles no son Dios, pero sí tienen esa responsabilidad y esa comunión apostólica, y ellos lo vamos viendo más en el desarrollo, los hechos de los apóstoles, en las cartas, fundando las distintas iglesias, que son aún en distintos lugares, en Jerusalén, en la ciudad, en Antioquía, en Roma, y en ciudades pequeñas, bueno, cada una hay una iglesia, pero forman parte de una única iglesia, entre otros elementos, la misma fe, el mismo bautismo, la misma fe de Jesucristo, la comunión de las iglesias con los apóstoles y de todos los apóstoles entre sí. Por eso el reconocimiento de los apóstoles y de la comunión de los apóstoles y de la primacía de Pedro, para que haya una iglesia que está en cada lugar con sus apóstoles, pero a su vez en comunión, la primacía de Pedro. Y que eso se continúa, ese pueblo, que es la iglesia, se continúa en la iglesia católica, precisamente, que lo vuelvo con los mismos elementos, con los sacramentos, con la misma fe, por eso tiene un credo, decimos el credo y tiene un catecismo, que creemos, ¿no? Se es católico, si se recibe el bautismo, nadie se hace católico por sí mismo, podrá pedirlo. Es la iglesia que nos incorpora por el bautismo, la confirmación, nos da el perdón de los pecados, y con la comunión de fe, por eso el bautizar, si el niño lo hacen los padres, luego tiene que hacerlo uno mismo, asumir la fe apostólica, así que el resumen es el credo. Bien, y bueno, esa comunión de esa iglesia católica es plenamente iglesia, en concreto en cada diócesis, se llama cada iglesia particular, única, la iglesia de Montevideo, la iglesia de Canelones, no es por departamentos, sino por obispos y la sede, no son catedrales como a veces creen toda iglesia grande. En Flores no hay catedral, en Trinidad, hay una iglesia muy linda. Bueno, y en Paysandú, que tiene una basílica hermosísima, no es una catedral. La diócesis es la diócesis de Salto. La catedral está en Salto y el obispo de Salto reúne a toda la iglesia católica, si quieren, que está en los departamentos de Río Negro, Salto, Paysandú y Artigas. Así que, bien, es un pueblo orgánico, y a su vez todos los obispos y todas las iglesias están en comunión con el obispo de Roma, con el Papa. De modo que, para que vengo a esto, la sociedad uruguaya, cuando se da una constitución, la constitución puede ser criticable también, pero puede ser la que tenemos, y reconoce los distintos cultos o religiones, reconoce la existencia de la Iglesia Católica como una sociedad que tiene su organización y que es local y también mundial. La iglesia de Montevideo siempre está en comunión con el obispo de Roma y a través de él con toda la iglesia universal católica. Eso lo expresamos nosotros en toda misa que celebramos en comunión con el Papa y con el obispo del lugar y con el colegio episcopal. Entonces, la iglesia católica así es, y así es reconocida, y así lo reconoce el Estado. Por eso fíjese que el Papa nombra un obispo y uno presenta ese nombramiento y tiene la personería de esa diócesis.
Yo era un presbítero, el Papa me nombró obispo de Canelones, yo tengo la bula, el documento, lo presento y se me reconoce que tengo la iglesia de Canelones. Por lo tanto, así es, así somos, y nosotros tenemos que, por eso nos identificamos con el obispo. Digo, no interesa si es más simpático o menos simpático, siempre se trata de personas humanas, y incluso si es mejor católico o no. No todos los obispos son santos de altar, no lo somos, pero y tampoco todos los bautizados son santos de altar. Pero en fin, entonces la pertenencia a la iglesia, por ejemplo, cuando se dice yo soy católico, sí, pero los curas no, pero no es católico, al menos no es coherente. Se puede ser católico incoherente, se puede ser católico también excomulgado, pero la fe católica implica creer en Jesucristo y creer que Él, sí, Él que está resucitado en los cielos, sigue obrando y convocando y reuniendo a sus creyentes en la Santa Iglesia Católica, lo cual implica la fe, los sacramentos y la comunión con el obispo del lugar y la comunión de todos los obispos y con el Papa. Nosotros los católicos tenemos que tener esa conciencia y también presentarlo y apoyarlo. No está del todo bien que en todo tengamos que declarar los obispos todo lo que tenemos que declarar y poner todas las posiciones, y bueno, y un laicado que de algún modo es espectador. Nos falta, estoy dando culpa de todo, en fin, una pertenencia también de algún modo política. No digo que tengamos un partido de los católicos, pero sí una presencia y una conciencia que como católicos también tenemos que estar presentes, ¿no?, en la vida política, o sea, en la vida social y en la formación de las leyes y de la opinión y de la educación. Seguiremos, pero hay una laicización de los católicos, que es la iglesia allá, el obispo allá, las instituciones allá, en todo caso yo voy a misa, y yo en privado todo. No es así, hay una mayor elaboración. Jesucristo, el único Rey y Señor nuestro, soberano de todo, Rey de reyes y Señor de señores, a Él queremos pertenecerle y de Él queremos dar testimonio también en la vida pública. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.